Santiago Agila. San- Santiago. Nayeli Armijos. Miriam Ávila. Presente, Doc. Buenas noches. Presente, Doc. Dicen, Cintia creo que Balcázar. dice, Cintia. no se le escucha bonito, se interrumpe. Creo que es su internet. Cintia Balcázar. Daisy Cabrera. Yadira Carchi. Presente, Doc. Buenas noches. Jessica Cruz. Presente, Doc. Buenas noches. Paula Cuenca. Presente, Doc. Buenas noches. Gladys Farías. Presente, doctor. Buenas noches. Sonia Guayas. Presente, doc. Buenas noches. Rosa Guayas. Presente, licenciado. Buenas noches. Yuleidi Guajala. Norma Guamán. Robert Jiménez. Presente, doctor, buenas noches. Lucy Machuca. Presente, Doc. Buenas noches. Carmen Maya. Presente, licenciado. Buenas noches. Jordi Matute. Presente. Lourdes Medina. Presente, Doc. Robert Minga. Presente, Doc, buenas noches. William Minga. Presente. Bien. Darwin Mosquera. Presente, profe, buenas noches. Muy bien. Daisy Ocampo. Muy bien. Marco. Presente, Doc, buenas noches. Hola, hola. Lucy. Lucy Pizarro. Presente, Doc. Buenas noches. Ya. Carla Puyaguari. Presente, Doc. Buenas noches. Bien. Jade Rey. Presente, Licen. Buenas noches. Ya. Mayra Román. Mayra. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Nancy Sánchez. Presente, doctor. Buenas noches. Antonio San Martín. Mercy Torres. Y Juliana Ventimilla. Presente, doctor. Buenas noches. Listo. Bien. ¿Alguien que haya llegado ahorita? Licen Cintia Balcázar, tal vez. Ya, Cintia Balcázar. ¿Alguien más? Dicen, a mí se me pudo poner, lo que pasa que no la escuchaba cuando me llamó. Apellido. ¿Qué apellido? Nayeli Armijo, dice. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Profe, Hola. yo le digo a Jala, por favor, profe. Ya, muy bien. Gracias, profe. Listo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con un poquito de clase para ir avanzando en la materia. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ya, ¿se observan? Sí. Bien. En esta clase vamos a ver entonces, iniciar con la segunda unidad, con la biosíntesis del ADN. ¿Ya?
Como siempre, los objetivos de la clase, objetivos de aprendizaje, ustedes deben de saber, comprender cuáles son los componentes básicos del ADN, ¿ya? Los nucleótidos que están compuestos por bases nitrogenadas, azúcares y grupos fosfato, ¿ya? ¿Qué más? Deben de entender la estructura de la doble hélice del ADN y cómo se mantiene unida, ¿ya? Conocer todo el proceso de replicación, que ya lo vamos a ver, e identificar las enzimas y proteínas claves involucradas en la replicación del ADN, ¿ya? Antonio, Listen, ¿me puede ayudar con la lista? ya. Por favor. Listo. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver la síntesis de las cadenas de ADN, ¿ya? Ahora, esta biosíntesis de ADN también tiene otro nombre que se llama replicación del ADN, ¿ya? Esta biosíntesis es un proceso complejo que implica la síntesis de una nueva cadena de ADN a partir de una hebra molde de ADN. Es decir, cuando una célula se divide y pasa todo su material genético, lo que hace la célula en ese caso es replicar todo su ADN, duplicarlo, hacer una copia de ese ADN para pasarle ese ADN a las células hijas que van a ser creadas nuevamente. ¿Ya? Este proceso es fundamental para la replicación del material genético y por lo tanto para la transmisión de información genética de una célula a otra durante la división celular. Y es un proceso complejo en el cual interactúan muchísimas proteínas que ya las vamos a ver, todas coordinadas entre sí para llevar a cabo este proceso y que sea un proceso correcto. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Primero debemos de saber cuál es la estructura del ADN, como les decía, conocer cuáles son los nucleótidos y cómo están conformados. Una vez que sepamos esto, vamos a centrarnos ya en el proceso de la replicación del ADN, que consta de 3 etapas. Vamos a ver cada una de las etapas y en cada una de las etapas vamos a conocer cuáles son las enzimas involucradas. ¿Ya? Y en una próxima clase vamos a ver cuál es la regulación en este proceso de replicación, qué errores se cometen, cómo se, cómo se sanan, cómo se curan esos errores, ¿ya? Cómo se arreglan esos errores. Y luego la aplicación de la biosíntesis del ADN en el área ya médica o en el área ya de salud. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera parte. ¿Qué estructura tiene el ADN? El ADN está compuesto por tres, o cada nucleótido, por así decirlo, está compuesto por tres estructuras fundamentales. Una base nitrogenada, un azúcar, que en el caso del ADN es la desoxirribosa, y un grupo fosfato. ¿Sí? Entonces, como podemos ver aquí, tenemos una base nitrogenada, un azúcar, que es una desoxirribosa, y un grupo fosfato. ¿Sí? Ahora, ¿quién se acuerda cuáles son las bases nitrogenadas? Rosa, Son las purinas y las pirimidinas, ¿puede ser? muy bien. ¿Cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas? Las purinas son las adenina y ¿Ya? guanina. ¿Ya? No, Para hacerlo más adenina y sencillo, guanina. exactamente, ¿ya? Para hacerlo más sencillo y que no se compliquen con esto de aquí, los vamos a dejar así simplemente. ¿Ya?
Esas son las bases nitrogenadas en una molécula de ADN. ¿Ya? Adenina, guanina, citosina y timina. ¿Ya? Doc, el uracilo, algo así no existía. Uracilo ahora. también hay, pero eso es en el ARN, ¿ya? Entonces déjenme arreglo esto de aquí. Ya. Estas 4 son en el ADN. ¿Cuáles son en el ARN? Prácticamente las mismas, simplemente que cambia la timina por el uracilo. ¿Ya? Aprenderán esto de aquí porque esto es de prueba. ¿Ya? Esto va directamente a las pruebas. Bases nitrogenadas. ¿Sí? Entonces, el nucleótido está conformado por cada una de estas de aquí, el azúcar y el grupo fosfato, ¿no es cierto? Fácil. Nada más que decir de esto de acá. ¿Ya? Si tienen preguntas, me avisan. ¿Cómo podemos ver? Ay, espérenme un ratito para quitar esto. Ya. Ahora sí. Como podemos ver aquí, las bases nitrogenadas, dice, se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno, formando pares complementarios, siempre uniéndose adenina con timina y guanina con citosina. Esto de aquí es muy importante, ¿ya? Siempre deben de recordar cuál es lo que se une con cuál. Entonces acuérdense, la adenina siempre se une con la timina y la guanina siempre se une con la citosina. Esto nos va a servir para luego poder saber por qué sucede el proceso de replicación de esa manera, ¿ya? Y dice, están unidos por unos puentes de hidrógeno, ¿ya? Si ven acá, en esta parte de aquí nosotros tenemos un nucleótido. Y en esta parte de acá nosotros tenemos otro nucleótido, ¿ya? Si vemos aquí, aquí se encuentran, aquí se encuentran las bases nitrogenadas, tenemos el azúcar y tenemos el grupo fosfato. Igual acá, fosfato, azúcar y la, el- el- la base nitrogenada, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, en esta parte de aquí se están uniendo mediante estos enlaces de hidrógeno, que son estos de aquí chiquitos, ¿ya? Y acá de igual manera, tenemos un puente, 2 puentes y 3 puentes de hidrógeno. Y aquí únicamente 2, ¿ya? Esa es la forma en cómo se unen las diferentes bases nitrogenadas. Vamos a verlo en la siguiente imagen también. Ya. ¿Qué dice? La estructura del ADN es una doble hélice, es decir, que hay 2 hebras de nucleótidos. Tenemos esta hebra de aquí, perdón. Tenemos esta hebra de aquí, ¿ya? Y tenemos esta hebra de acá. Entonces, estas dobles hélices están unidas entre sí y en esta parte de acá tenemos las bases nitrogenadas que se están uniendo por los puentes de hidrógeno y esto de aquí es lo que le confiere la estructura al ADN. ¿Ya? Es lo que le da esta forma tan característica del ADN. Bien, aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿ya? Cómo están estructurados, cuáles son las bases nitrogenadas, cómo están unidos a nivel ya químico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la estructura del ADN también es importante para la regulación de la expresión génica, ya que la secuencia de bases nitrogenadas en el ADN codifica la información para la síntesis de proteínas y otras moléculas esenciales para el funcionamiento celular. Esa es la importancia de por qué, eh, del por qué es así la estructura del ADN, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos cuál es la estructura, ¿no es cierto? Entonces, si les pregunto, por ejemplo, Jade, ¿está Jade o ya se
¿Ya se fue Jade? Nada. Entonces, le pregunto a Marco. Marco, ¿cuál es la estructura del ADN? ¿Por qué está compuesto el ADN, Marco? Por adenina, guanina, citosina y timina. Ya, esas son las bases nitrogenadas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más tiene? Eh, Rosa, se, Un grupo fosfórico y un azúcar. un grupo Es la... fosfato y un azúcar, ¿no es cierto? Ujú, ¿Ya? Bien, Marco. es la- Por todas estas tres están compuestas, ¿sí? La base nitrogenada, que son las que usted dijo, adenina, guanina, citosina y timina. Un azúcar, que es la desoxirribosa, y el grupo fosfato. Muy bien. Si les pregunto, a ver, ¿a quién le puedo preguntar por aquí? Santiago, ¿mediante qué están, mediante, o cómo están unidas estas bases nitrogenadas de aquí? Am, la guanina está, la adenina está con con timina Ya está unida, ajá. y la guanina está con la citomina. No sé. La adenina con la timina y la citosina y la guanina. Pero yo le pregunté, ¿cómo están unidas? Así es la forma correcta de unirse, pero ¿cómo están unidas? Rosa, Fuentes de hidrógeno. exactamente, mediante puentes de hidrógeno, ¿cierto? ¿Ya? ¿Puentes, dijo Listen, o fuentes? Puentes, ¿ya? Mediante puentes de hidrógeno. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cuál es el proceso de replicación del ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué es el proceso de replicación? Es un proceso por el cual se sintetiza una copia exacta del material genético de una célula antes de que ésta se divida. Es un proceso esencial para la vida, ya que asegura que cada célula hija que se cree tenga la información genética igual a la de la madre. Y es un proceso semiconservativo, es decir, que cada hebra de la molécula original se conserva como una plantilla de la síntesis de una nueva hebra complementaria. Ya vamos a entender esto un poquito más adelante. Esto de aquí es muy importante que ustedes sepan, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la replicación del ADN eucariótico? ¿Ya? Como primera característica dice, siempre ocurre en la fase S del ciclo celular. Vamos a ver eso de aquí. Aquí tenemos una imagen del ciclo celular, ¿ya? ¿Qué es esto de aquí? Todas las células siempre se mantienen en estos estados de acá, ¿ya? Entonces, cuando una célula nace, como esta de aquí, lo primero que hace es va por una fase que se llama G1, ¿ya? En la G1 que hay síntesis de ARN y proteínas. ¿Para qué sirve? Para el correcto desarrollo de esa célula, ¿ya? Una vez que la célula ya alcanzó todo su potencial de crecimiento, pasa a otra célula que se llama fase S. En esta fase es en donde ocurre el proceso de replicación, ¿ya? Aquí ocurre el proceso de replicación, ¿ya? Luego, sigue pasando sigue pasando, sigue pasando nuevamente toda la célula por acá hasta que llega un punto que se llama G2 o la fase G2, en donde esta célula, si ustedes la ven aquí, esta célula que antes tenía dos cromosomas, poniendo el caso, aquí ya tiene, perdón, que aquí tenía un solo cromosoma con cada una de las cromátides, aquí ya vemos dos cromosomas, es decir, su ADN ya se duplicó. Entonces de aquí pasa a otra fase que se llama G2, en donde en G2 lo que hay es más síntesis de ARN y más síntesis de proteínas, porque estas de aquí, al momento en que la célula se divida otra vez,
va a dividir todo su material en 50-50 entre las dos células hijas, ¿ya? Y luego pasa a otra fase que se llama fase M, ¿ya? M de mitosis, en donde ya hay división en cambio celular, ¿sí? Acuérdense, en la fase S hay división del ADN nomás, duplicación del ADN, mientras que en la fase M o mitosis hay duplicación, pero ya celular, ¿ya? Esa es la diferencia. Igual mañana lo vamos a recordar un poquito mejor, ¿sí? Entonces, esto es a lo que se refería el primer punto que vimos en la diapositiva anterior, que siempre ocurre en esta fase S del ciclo celular. Bien, ahora, ¿qué dice? Es un proceso preciso. Vamos a ver que esto no es tan correcto, ¿ya? Debido a que siempre hay alteraciones en el proceso de duplicación del ADN, lo que hace que sea posible la variedad entre nosotros, entre seres humanos, que nuestras características físicas cambien un poquito, ¿ya? Luego es un proceso bidireccional con orígenes de replicación múltiples. Ya vamos a conocer qué es esto. También es un proceso continuo y discontinuo. Se produce siempre en una dirección específica y es un proceso semidiscontinuo respecto a la síntesis de ADN nuevo. Vamos a ver entonces todo el proceso, ¿ya? El proceso en general se divide en 3 etapas. Etapa de iniciación, etapa de elongación y etapa de terminación, ¿ya? Entonces, si pregunto, Nayeli, ¿cuáles son las etapas del proceso de replicación? Nayeli, ¿está o no está Nayeli? Vero, a ver, Verónica, ¿cuáles son las etapas? Ya, es iniciación, elongación y terminación. Exactamente, iniciación, elongación y terminación, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿qué es el proceso de iniciación o cómo ocurre el proceso de iniciación? Este proceso se inicia cuando una proteína que se llama ORC, ¿ya? Se une a un origen de replicación en el ADN. ¿Qué es? ¿Cuál es el origen o cómo sabe dónde debe de iniciar? Ese origen de replicación debe ser una secuencia específica de nucleótidos que actúa como un punto de partida para la replicación. Es decir, tenemos aquí nuestra cadena de ADN, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ORC? ORC viene por toda esta parte de acá hasta que encuentra un punto en el ADN que tiene una secuencia específica, es decir, más o menos es así. Adenina, 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 guanina, adenina, timina, ¿ya? Más o menos así. Una vez que ORC encuentra esta parte de aquí, dice, allá, desde aquí yo debo de empezar a replicar el ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ORC? Allá se me fue otra vez. A ver. Entonces, ¿qué es lo que hace ORC? Vamos a verla en la siguiente diapositiva. Aquí. ¿Qué es lo que hace ORC? Se une a esa parte en donde reconoció, ¿ya? Se activa y llama a otra proteína que se llama helicasa, ¿ya? Aquí. Entonces, digamos, viene esta proteína que se llama ORC. Viene por aquí y reconoce que aquí hay un punto de origen, ¿sí?
¿Qué es lo que hace? Llama a otra proteína que se llama helicasa y dice, desde aquí debemos de empezar a hacer el proceso de replicación. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, ¿cuál es la función de ORC? ¿Quién me dice? ¿Está apagado, Verónica? A ver, Ya, Verónica. bueno, lo que yo entendí que es una secuencia de proteínas, como nos explicó de la de adenina, ¿no es cierto? Ajá. Una vez que, como se replica, por ejemplo, adenina, llega a un punto de origen que se llama helicasa. Ahí empieza otra parte, empieza otra fase. Ajá, ya. Casi. Verá, nuevamente. Fernando, Usted nos dijo que el ORC es como tipo proteína que va a identificar dónde se encuentra, dónde se podría empezar a replicar el ADN exacto, y la helicase es la que la ORC llama a la helicase para desde ahí comenzar la replicación. exactamente. Muy bien, lo describió muy bien. ¿Ya? Eso es lo que sucede, Verónica. Hagamos otra vez el dibujo. Entonces, tenemos aquí nuestro ADN totalmente normal. ¿Ya? Es una doble hélice que está entrelazada, más o menos así. ¿Qué es lo que hace? Viene esta proteína que yo les dije, que se llama helicasa, ORC, y esta proteína ORC viene y comienza a pasar por toda esta parte de acá, por todo esto, por todo esto, por todo esto, hasta que encuentra en un punto del ADN una secuencia de nucleótidos, que es adenina, 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 ¿ya? Guanina. Esta secuencia no es específica, o sea, no es siempre esta secuencia, ¿ya? Hay diferentes tipos de secuencias para los procesos de replicación, pero es más o menos para ejemplificar, ¿ya? Adenina y timina, por decirlo, ¿ya? Una vez que ORC encuentra esto de acá, es decir, aquí, dice, ya, desde este punto nosotros debemos de empezar el proceso de replicación. Entonces llama a otra proteína, viene por acá y dice, ven tú, otra proteína que se llama helicasa, que tiene una forma más o menos así, ¿ya? Y la llama el helicasa. Entonces, una vez que ya llama la helicasa viene a esta parte de acá, se une a esta parte de aquí y empieza a hacer su función. ¿Cuál es la función de la helicasa? Empieza a desenrollar la doble hélice y se crea una burbuja de replicación. Es decir, de lo que el ADN está así, así todo enredado, pasa así. Se forman dos hebras, ¿ya? Una hebra acá y otra hebra hacia acá. Y este espacio que dejan aquí se llama burbuja de replicación u horquilla de replicación. ¿Ya? ¿Claros hasta aquí? ¿Preguntas que tengan? Doc, ¿cómo dijo que desenrolla? ¿Qué desenrolla? Desenrolla el ADN. ¿Ya? De lo que está así como a manera de escalera, lo hace como una tira, así como lo ve usted aquí. ¿Ya? En lugar de estar así el ADN, ya lo deja de esta manera. Así. ¿Ya? Oiga, Doc, y en el caso de que la ORC tenga algún problema y no logre reconocer la síntesis, la proteína de donde tiene que replicar, ¿qué efecto tendría en la persona? Se muere la célula. O
no hay replicación, sino que siempre está la célula, a ver, ¿ya? No ocurriría esto de aquí, de duplicación, ¿ya? Entonces la célula saltaría simplemente de G1 a G2, pasaría otra vez a G1, G2 y así, ¿ya? ¿Qué sucede? Que estas proteínas de aquí también tienen puntos de control, es decir, tienen como un jefe, ¿ya? Que vean que hagan bien su trabajo, que funcionen adecuadamente, ¿ya? Y si no funcionan adecuadamente, matan a toda la célula. ¿Sí? Ya. Bien, entonces estamos aquí, ¿no es cierto? Ya se formó esto de aquí que se llama horquilla de replicación. Aquí tenemos helicasa. Helicasa, la función que ella tiene es, si ven aquí, ¿se acuerdan los puentes de hidrógeno que les dije que están uniendo este de aquí con este de acá? Helicasa lo que hace es romper esos puentes de hidrógeno y abrir las hebras. Una hacia acá y la otra hacia acá. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que ya está este helicasa actuando, que ya rompió los puentes de hidrógeno, y como ven ustedes aquí, quedan estas bases nitrogenadas libres. ¿Sí? Estas bases nitrogenadas son, es como que les gusta estar juntas, les gusta estar acompañadas. Estas con sus respectivas de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Siempre tienden a volver a unirse, ¿ya? Es como, es como ustedes que tienen una ex tóxica, por ejemplo, ¿ya? Que siempre están intentando volver a unirse otra vez y lo intentan y lo intentan y lo intentan y no funciona, pero ahí están, ¿ya? Así más o menos son estas de aquí, las bases nitrogenadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene una buena amiga de ustedes que les dicen, ya date cuenta que no funciona eso, y se bloquea o bloquean estas bases nitrogenadas, ¿ya? ¿Para qué? Para impedir que se vuelvan a unir. Estas de aquí se llaman proteínas SCB, y lo que hacen es, se unen a la base nitrogenada, bloquean e impiden que esto de acá se una nuevamente acá, ¿ya? ¿Entendido o no entendido? Listen, repítale otra vez. Ya. A ver, vamos nuevamente. Igual esto lo vamos a ver mañana, así que no se preocupen. ¿Ya? Verán, yo les decía, una vez el ICASA ya vino y rompió estos enlaces de hidrógeno, ¿ya? Rompió la unión que existía entre ustedes y su pareja, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Estas bases nitrogenadas de aquí que yo les digo son tan tercas que si las dejan solas se vuelven a pegar y vuelven a estar así como están acá, unidas. ¿Ya? Entonces, para evitar que se unan nuevamente, aparecen unas proteínas que se llaman SCB. SCB se pegan a cada una de las bases nitrogenadas y las estabilizan e impiden que se unan estas dos nuevamente. ¿Ya? ¿Claro o no claro? ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, Fernando, el ICASA, ¿para qué sirve el ICASA? Helicasa es la que rompe los puentes de hidrógeno. Exactamente, el ICASA rompe los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Si les pregunto, a ver, ¿quién le pregunto por aquí? ¿Quién está? Joana Medina. Sí, sí, doc. A ver, Joana. SCB, ¿para qué sirven las proteínas SSB? Para sintetizar. ¿Qué van a sintetizar? Helicasa, no sé qué. El ICASA dice qué. Está perdida, Joana. No sirven para eso.
¿Quién Es le para, dice yo? Le dicen eran para que se separen, para que se separen las CBCs, la proteína que no las deja Impiden unir. que se vuelvan a unir. Era para Exactamente, evitar que se unan. exactamente. Para evitar. Estas de aquí sirven para evitar que se vuelvan a unir estos nucleótidos por los enlaces de hidrógeno. ¿Ya? Bien. Ya estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces ya estamos con la helicasa que cada vez está rompiendo estos enlaces de hidrógeno. Aquí está SCB que se está uniendo a esto de acá. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? A ver. Ya estamos aquí, ¿no es cierto? Estamos acá, ¿qué dice? Helicasa se une a este complejo y empieza a desenrollar la doble hélice y se crea una burbuja de replicación. Las proteínas SCB se unen a las cadenas separadas y estabilizan la horquilla e impiden que se vuelva a unir. Y luego aparece otra proteína que se llama ARN primasa, que lo que va a hacer esta de acá, esto de aquí, primasa, ¿ya? Lo que hace es sintetizar un fragmento muy cortito de ARN, ¿ya? Entonces aquí empieza algo, por así decirlo, empieza la síntesis ya de la nueva cadena, ¿sí? Entonces, primasa, una vez que ya abrieron todo esto de aquí, dice allá, aquí, como vamos a iniciar, yo voy a poner un cebador que se llama, o un primer, ¿ya? El primer es una cadena corta de ARN, esta parte de aquí, en donde se va a unir otra proteína que ya la vamos a ver luego, ¿ya? Entonces, primasa o ARN primasa, que es el nombre completo, lo que hace es sintetiza un cebador o un primer, ¿ya? Para que, ahorita vamos a ver. Oiga, Doc, perdón, dijo que la ARN primasa sintetiza una cadena corta de ADN. ARN, ¿ya? Esto de aquí, mire Fernando, esta partecita de aquí que está en amarillo, esto chiquito es una cadena cortita, pero es de ARN, ¿ya? No es ADN, es ARN. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿para qué sirve esa cadena corta de ARN? Ustedes dirán, o sea, ¿cómo va a meter ARN aquí si esto es de ADN? Aquí va la explicación. Viene el segundo paso de la replicación que se llama elongación. ¿Ya? En la elongación, aquí tenemos, déjenme ver. Ya. Aquí tenemos nuevamente nuestro primer o cebador, ¿sí? Que es la cadena corta de ARN. Tenemos nuestra proteína que se llama primasa, que la vemos aquí, ¿sí? ¿Para qué sirve este cebador de aquí? Para que venga otra proteína más que se llama polimerasa. Ya les pongo aquí. Viene una proteína que se llama así, polimerasa. Así, ADN polimerasa. ¿Qué hace ADN polimerasa? ADN polimerasa, ay. A ver, vamos otra vez, texto. ADN polimerasa. Ya, ¿qué es lo que hace ADN polimerasa? Viene y se une a este cebador, ¿sí? Viene polimerasa y se une acá. Y dice, ya, yo voy a empezar a actuar desde aquí, yo voy a empezar a hacer el proceso de replicación. Y comienza a copiar y a generar una nueva cadena de ADN, ¿ya? Entonces, el primer solo sirve para que venga esta proteína de acá y se una a ese lado de ahí y ADN polimerasa empiece a funcionar
con todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Vamos a quedar por ahora aquí. El día de mañana ya lo vamos a entender muchísimo mejor porque vamos a hacer mucho más práctico todo esto de acá. ¿Ya? Bueno, dice. Ya. Entonces el día de mañana los espero en clase, por favor. No falten y no lleguen tarde para poder explicarles mejor, ¿ya? Porque si se pierden de esto de aquí, ya se pierden de todito. ¿Sí? Nos vemos, chicos, mañana. Cuídense. Ya, Doc, Gracias, gracias. doctor. Gracias. Gracias. Yes. Ya le hicieron hasta mañana.